Hola a todos. Vamos a hablar en este tutorial de la economía, la sociedad y las ciudades de Al-Ándalus. La economía andalusí, como toda economía antigua, no contemporánea, se basaba en el sector primario. Pero a diferencia de los reinos cristianos, su agricultura, especialmente y en menor medida la ganadería, estaban más avanzadas y tenían mejores técnicas. Ellos, tened en cuenta que heredaron el saber oriental, el saber mesopotámico y egipcio sobre el regadío, las crecidas de los ríos, el uso del agua y numerosos cultivos que se habían ido desarrollando en toda esta zona que podemos llamar Próximo Oriente, y por tanto, cuando llegaron a la península acabaron trayendo esas técnicas y numerosos cultivos, que hoy en día nos parecen consustanciales a nosotros, pero que realmente no existían en la España medieval hasta que llegaron ellos. Fijaros la lista para que veáis la importancia que tuvo. Entre los cereales, el arroz. Entre las hortalizas y verduras, algunas tan corrientes hoy en día como la espinaca, la acelga, la berenjena, el espárrago, la judía verde, la zanahoria, la cebolla. De las frutas, la naranja y el limón, que parecen tan españoles, los trajeron ellos. La granada, tan corriente en Levante, también. El plátano, el albaricoque, el melón, la sandía. Y, aunque se den menos en España, caña de azúcar, algodón o ese oro del campo que es el azafrán. Total, que todos esos cultivos se podían llevar a cabo gracias a un gran sistema de regadíos, porque son cultivos en muchos casos bastante exigentes en el consumo de agua, y repito, se llevaron a cabo gracias a un sistema de regadío en el que por medio de acequias y subiendo el agua de los ríos mediante ruedas hidráulicas que funcionaban con poleas y con cangilones, y también aguas subterráneas que conseguían subir mediante norias con el mismo sistema de una rueda movida por un animal y con poleas y ejes que iban trasladando el movimiento hacia un sistema de cadena, en este caso con vasijas que subía el agua a la superficie, pues lograron desarrollar mucho, repito, toda esta agricultura de regadío. A esto añadir el gusano de seda, la morera. La ganadería menos, porque tened en cuenta que ellos, por ejemplo, el cerdo no lo consumen. Hombre, ovejas sí, pero eso ya existía igual que caballos, pero ellos lograron mejorar las razas de caballos y dieron lugar al llamado caballo español, que hoy en día es muy valorado y que es un pura sangre con mucha calidad. También los mulos. Bueno, todo esto dentro de una economía monetaria, a diferencia de la cristiana, con unas monedas de calidad como eran el dinar de oro y el dirham de plata, y con una extensa artesanía, dependiendo de la zona, con productos como el cuero en el interior de Andalucía, o la seda en zonas también del sur, el lino en todo el interior, el pergamino. En definitiva, textiles y también, por ejemplo, fabricación de papel o medicinas, de todo. Las ciudades contaban con barrios comerciales donde había mercados que se llamaban zocos, depósitos que se llamaban alhóndigas, sobre todo para el cereal y también para que ahí se pudieran alojar los comerciantes. Y luego estaba también una zona más de productos de lujo, cubierta, con tiendas, lo que sería un pequeño zoco de lujo, que era la alcaicería. Bien, el comercio no solo se llevaba a cabo dentro de las ciudades, también había extensas redes comerciales por caminos que comunicaban unas con otras, y luego el mar, comercio a larga distancia con Egipto, con todo el norte de África y con Oriente, que en eso eran expertos. Bien, ahí tenéis imágenes de monedas acuñadas en Al-Ándalus en la época del califato, que son las mejores, ¿no? Las de Abderramán III o Hiksen II o Al-Hakem II. Las fábricas de monedas reciben el nombre de cecas gracias a ellos. Y de ahí viene el dicho de ir de la ceca a la Meca, ¿no? De donde está el dinero a donde está Dios. Más actividades económicas era la minería, precisamente entre otras cosas para conseguir los metales para este dinero o para joyas, ¿no? Que también ellos continuaron desarrollando, aunque ya los romanos habían explotado mucho España en ese sentido, ¿no? Y lo que importaban pues era muy variado. Ya digo que tenían un extenso comercio con el resto del mundo islámico, pero de África, por ejemplo, sacaban esclavos, ¿no? Y marfil, o incluso oro. Y de Europa, todo tipo de metales y maderas.
De Oriente llegaban más productos como especias, el clavo, el cardamomo, el azafrán, no, el azafrán sí que lo cultivaban aquí, la canela, ¿no? Y luego también sedas y alfombras y objetos de lujo. En definitiva, con todo esto podemos decir que su economía estaba mucho más avanzada que la de los reinos cristianos. Las tierras las cultivaban por medio muchas veces de arrendamientos, campesinos, como este Amal del que nos habla el libro, que luego vendían los productos en los zocos. Y eran explotaciones las suyas llamadas alquerías, en las que había diferentes parcelitas con frutas y hortalizas de todo tipo, canales que iban circulando llevando agua a estas parcelitas, llamados acequias, albercas donde se acumulaba el agua, una especie de estanques o depósitos, ¿no? Y luego las famosas norias y ruedas hidráulicas de las que hemos hablado, y por supuesto casas y almacenes para guardar todo. Aquí tenéis un ejemplo de lo que sería una de estas. Bueno, y siguiendo con la explicación, habría que hablar un poquito de la sociedad. Mucho se ha mitificado la coexistencia de musulmanes con cristianos y judíos en Al-Ándalus. Nadie niega que hubo momentos en los que fue mejor que en el mundo cristiano, ya que se les aceptó. Desde luego al principio no se les obligó a convertirse. Acordaos que tenían un impuesto especial para los que no eran musulmanes, y en ese sentido, si querían recaudar mucho, no les convenía forzar demasiado las conversiones, ¿no? Que se convirtieran en muladíes, que acordaos que son los cristianos que han dejado el cristianismo y se han pasado al islam. Así que al principio había mucho mozárabe, cristiano no convertido al islam. Pero con el tiempo hubo gobernantes y momentos más fanatizados o más radicales que sí que obligaron y a veces incluso martirizaron a los que no se quisieron convertir. Por ejemplo, acordaos en la explicación, Abderramán II, el emir Abderramán II, martirizó a mozárabes en Toledo, en Badajoz o en Córdoba, que murieron por su fe. Pero hubo otros momentos, por ejemplo, durante el califato, en los que se toleró bastante a estas minorías, podríamos decir, religiosas, que bueno, no tan minorías en el caso de los cristianos, podían llegar a ser a veces mayoritarias, pero con el tiempo es verdad que los momentos más tensos llevaron a que quedaran cada vez menos mozárabes, porque además huían al norte, ¿no? Y más muladíes, con lo cual sí que acabaron siendo una minoría. Podemos llamar pogromos a estos enfrentamientos violentos por la fe, pero bueno, los ha habido en todas las épocas y en todas las religiones. En cuanto a la sociedad en sí, se podría dividir de una manera piramidal, como en general la sociedad de cualquier reino medieval. Pero a diferencia de los cristianos, era una sociedad más urbana. Esto no quita, como hemos dicho, para que el sector primario, la agricultura y la ganadería fueran claves en la economía. Pero las ciudades eran los grandes centros económicos, los grandes centros de poder, donde estaban los funcionarios y donde estaba la cultura. En definitiva, no es casualidad que Córdoba se convirtiera en la primera ciudad de Occidente por tamaño, con prácticamente 500.000 de personas, o que ciudades como Sevilla, Málaga, Murcia, Toledo mismo, Badajoz, pues vivieran un pequeño esplendor. Había esa diversidad religiosa de la que hemos hablado, de cristianos, judíos y musulmanes, pero los que mandaban eran los musulmanes. Y dentro de ellos, sobre todo, los conquistadores, los fundamentalmente árabes que llegaron en primer momento dirigiendo las tropas, como el propio Tariq o Muza, ¿no? O sirios que vinieron después, y también la propia tropa bereber, que se acabó dedicando, pues sobre todo al pastoreo, que es lo que ya hacían en el norte de África antes de venir. Así que teníamos una especie de aristocracia de origen sirio y árabe, incluso muchas veces rubios, porque se llegaban a veces a emparejar con esclavas procedentes del mundo eslavo, que eran muy rubias, y entonces los hijos que tenían pues eran rubios. Así que estos Abderramán no penséis que eran muy oscuritos de piel y del estilo en general moreno de los marroquíes actuales o argelinos, sino que muchas veces casi tenían un aspecto más nórdico por esos cabellos rubios o pelirrojos de origen materno, ¿no? Bueno, pero eran la aristocracia, se dedicaban pues a gobernar, a ocupar los cargos importantes políticos, militares, ¿no? Tener grandes tierras, la aristocracia terrateniente. Dentro de los cristianos, algunos ya se convirtieron al principio por interés o por convencimiento y formaron los muladíes. Y los muladíes acabaron a veces también siendo importantes. Por ejemplo, nobleza visigoda que se convirtió pronto al Islam y acabó fusionándose casi con el Islam, ¿no? Pero luego, en general, los mozárabes, los que no se convirtieron, pues vivían en las ciudades ocupando pequeños oficios, ¿no? O también en el campo. Y los judíos, como siempre, pues trataban de sobrevivir formándose y siendo ambiciosos y dedicándose a
profesiones que exigían bastante saber, como la de médico, sin ir más lejos, o comerciantes, o prestamistas, ese tipo, ¿vale? Aquí podéis ver resumidos los grupos, ¿no? Desde los árabes y sirios, deberíamos añadir, bereberes, los muladíes, y luego mozárabes y judíos. Y por debajo de todos los esclavos, acordad, los esclavos. Vamos a acabar con las ciudades. Las ciudades estaban amuralladas, como toda ciudad medieval, y a ser posible en lugares defendibles, ¿no? Tenían varias puertas de acceso que cerraban por la noche, incluso los barrios a veces también estaban un poquito cercados, como Córdoba, y con puertas que los cerraban. Las calles eran desordenadas, nada tienen que ver con la manera de hacer las ciudades de griegos y de romanos, que utilizaban calles rectas para organizar la ciudad. Eran calles en general tortuosas, con mucho entrante y saliente, un trazado irregular, en parte para protegerse del sol, en parte para ser más difícil de conquistar, por la tradición que ellos tenían de Arabia, un poco por todo, ¿no? Y la vivienda musulmana en ese sentido es una vivienda que mira hacia adentro, con un patio central, que bueno, podemos comparar con los patios romanos, ¿no? Pero por fuera muy cerrada, incluso las ventanas ponen celosías, que son una especie de... en lugar de los vidrios, pues de rejerías con decoración que sí dejan ver desde el interior hacia afuera, pero no de fuera al interior, ¿no? Se guardaba mucho la privacidad. La zona principal de la ciudad era la Medina, que era dentro de la gran muralla que rodeaba todo el recinto urbano, otra muralla más pequeña que rodeaba el centro, donde estaban los edificios importantes. Las mujeres iban con velo, los hombres con turbante, llevaban todos túnicas, pantalones y babuchas, como veis, iban muy tapaditos, ¿no? Y aquí tenemos pues diferentes tipos de prendas que se han conservado hasta hoy, empezando por la más exagerada, el burka, que prácticamente tapa del todo a la mujer y no deja más que ver una rendija, y acabando con la simple shaila, o el hijab, que es el que más vemos en ciudades más modernas y sin tanta tradición. Bueno, la mujer en el Islam la dejaremos para otro momento. Vamos hoy a acabar con las ciudades porque si no, no nos da tiempo. En este vídeo ya os hablaré de esto, Y aquí tenemos las zonas de una ciudad. Entonces, la ciudad tenía siempre varias mezquitas. La mezquita mayor está dentro de la Medina, que aquí sería todo este recinto que os estoy señalando con el cursor. Aquí sería la H, ¿no? Luego tenemos una madrasa o escuela coránica, donde enseñaban el Islam. El palacio señorial, donde estaba el gobernador de la ciudad, o en su momento, si es Córdoba, pues por ejemplo, el califa o el emir, sería este palacio en torno a un patio, ¿no? Y, aparte de eso, pues tenemos zocos, en la zona aquí, que sería esta parte de la I, y la L sería la alcaicería. Los zocos, pues eso, calles llenas de comercios, con toldos para evitar el sol, y la alcaicería, la L. Otra mezquita, ¿no? ¿Veis? Y hay más mezquitas de barrio. Y luego barrios ya, pues, por oficios o por minorías. Por ejemplo, el barrio mozárabe. Pues aquí lo tenemos fuera de la Medina, ¿no? También habría un barrio judío. Y si buscamos la sinagoga, que es esta, la A, pues esto sería la judería. Sí, teníamos judería y barrio mozárabe. Y arriba de todo la alcazaba, una especie de castillo fortificado, que es el último lugar en el que refugiarse. También baños públicos. Los hamán. Y repito, almacenes. Esos almacenes o alhóndigas, aquí la tenéis con la K, donde los comerciantes se podían alojar o guardar su cereal o mercancías muy voluminosas. Otra mezquita de barrio, pues veis la J, ¿no? La J. Entonces tenemos las ciudades que aparentemente están muy desordenadas, con esos trazados de calles muy regulares, pero en el fondo sí que tienen un cierto orden en relación con la Alcazaba y con la Medina. Acordad, la Alcazaba, la Medina, todo lo que está aquí encerrado con estas letras C, D, F, G, H, ¿no? Y luego los barrios ya que están pegados a ella. Fuera también hay barrios, ¿no? Está O. Y esos barrios extramuros eran llamados arrabales. Y tenemos las entradas, de las que aquí sería la M, la principal, ¿no? Las murallas se caracterizan por tener muchas torres. Las torres sirven para vigilar, para defender, para tirar desde ellas aceite hirviendo, flechas, lanzas, lo que sea, ¿no? Y estas son las ciudades del Al-Ándalus, ¿de acuerdo? Así que Córdoba, por ejemplo, guarda, o no, Córdoba menos, Granada, todavía guarda un aspecto muy de este tipo, y Toledo en su trazado también. Lo que pasa es que Toledo luego fue muy transformada por los cristianos. Nada más, como os digo, ya dejaremos para otro momento hablar de la alimentación, o sobre todo el papel de la mujer en Al-Ándalus y en el Islam en general. Un saludo.